tan diversificado las nacionalidades que nos llegan, pero es cierto que los que se nos quedan siguen siendo marroquíes. Chicos, mayoritariamente frente a chicas, ¿vale? No he apuntado aquí digamos, un poco su tipología. Los que se nos quedan, la inmensa mayoría, muchos de ellos tienen familia en el territorio. Y vienen al territorio y vienen con objetivos muy concretos. Es decir, y cuando hablo de familia, entiéndase lo que significa familia en el mundo marroquí, es decir, primos, tal, hermanos que han pasado por el sistema, algún tío, etc. Nosotros hemos hecho algún esfuerzo, todos estos están todos en acogimiento residencial. En el pasado hemos tenido 2, 3 en acogimiento familiar. Y han funcionado muy bien, pero es prácticamente imposible conseguir familias de acogida para los autóctonos que tengan más de 6 años, como para conseguir para un menor extranjero no acompañado de 16, ¿no? Pero sí que hemos intentado de alguna forma buscar, captar, explorar en sus familias, en esos tíos, en esos hermanos que tienen, la inmensa mayoría de los que se quedan, y la verdad no hemos tenido receptividad. El otro día leía que Navarra va a poner en marcha un programa de acogimiento familiar para menores extranjeros no acompañados. Hay que tener la antena puesta y ver qué hacen. Lo que nos pedían las familias no era dinero ni nada parecido, y eso que tenían problemas porque normalmente las familias de origen extranjero viven en pisos pequeños, entre comillas con un cierto hacinamiento, o en pisos compartidos, y además tienen pues empleos precarios, etc. Lo que nos pedían era regularizar su situación, la tutela. Sí, tú no me des dinero, pero tutélamelo. Si me lo traes a casa, ¿le retiras la tutela? Es decir, necesitan la tutela como forma de regularizar su situación administrativa. Sí, ahí está uno de los kits de la cuestión. A nosotros nos pasa, no es que tengamos muchos, pero nos llegan chavales de Iparralde, de Bélgica, de París, que son de familias magrebís que los mandan aquí a regularizar. Es decir, que nos los ponen en la muga, y ahora mismo tengo yo de esos 7 o 8 chavales, que viene su madre, los deja en la muga discretísimamente, o en Donosti, los suelta y se larga. Luego exploras y resulta que está viviendo en Hendaya, literalmente. En Hendaya no tiene forma de regularizar a sus hijos, en Bélgica no tiene forma de regularizar a sus hijos, pero aquí sí. Y entonces te encuentras y dices, patidifuso, diciendo, a ver. Bueno, son anécdotas o itinerarios. La inmensa mayoría de los que están aquí vienen con proyectos migratorios bastante claros. Vienen a estudiar, a formarse, son migraciones económicas. No tenemos prácticamente ningún chaval en Guipúzcoa en este momento, digamos, que tenga un perfil conflictivo. Al hilo de lo que se ha dicho de Cataluña, he mirado ahora, desde el móvil ahí he mirado, no tenemos ningún chaval en Ibaiondo, nosotros, ninguno. Solo tenemos un menor extranjero no acompañado en internamiento y está en Uribarri. Es decir, yo creo que habla de una acogida exitosa y yo creo que habla también de su propio esfuerzo personal, ¿no? Vale, nuestra red de atención. ¿Cuánto me queda? Hostia, va. Una acogida de urgencia. Acogida de urgencia que es diferenciada específica y que se hace en un solo centro, en el centro UBA en Donosti. ¿Por qué es diferenciada específica? Porque la acogida de urgencia en Guipúzcoa no es diferenciada ni específica. Se hace en el conjunto de la red. Nosotros, si ahora llega un chaval hoy que tiene que entrar de acogida de urgencia, veremos a qué centro tiene que ir o a qué familia de acogida de urgencia tiene que ir, pero va directamente a un centro. Luego tenemos lo que llamamos centro cero, bueno, pero toda nuestra red hace la acogida de urgencia. Sin embargo, en el caso de los menores extranjeros no acompañados entendemos que hay características como los proyectos migratorios, como la necesidad de abordaje idiomático y cultural, como su situación de regularización administrativa, etcétera, que obligan a tener una atención diferenciada. Esto lo hacemos, como he dicho antes, en UBA, que nos la gestiona Sabaldus. Es un centro de alta intensidad y alta exigencia. Es un centro muy potente y que exige muchísimo a los chavales. Es decir, nosotros tenemos una tutorización en el centro tremenda. Es decir, los chavales no tienen tiempo libre. Los chavales jamás pueden salir a la calle sin un educador. Jamás. Los chavales solo pueden hacer actividades encuadradas. ¿Esto qué significa? Significa que aquel chaval que no tiene claro lo que está buscando tal vez se irá. Pero también significa que tú estás modelando al chaval diciendo, aquí hay unos tutores que te quieren acompañar, te quieren ayudar, vamos a entrar en este juego y avanzas. ¿Cómo lo compensamos? Con muchísimo afecto y muchísimo acompañamiento. Esto es un diseño metodológico preciso y concreto. El que quiera ir un día a UBA verá que lo van a llenar a besos. No es ninguna broma. Es un continuo besar, es un continuo agradecerse, incluso entre los chavales. Al que ha servido el desayuno, el resto de los chavales le dan beso.
Estamos hablando de chavales que llegan del puerto de Ceuta, de Tánger, y de repente el resto le dan un abrazo y le dan un beso, y todos los educadores se lo agradecen. Eso es metodología, no es algo que ha salido, eso está diseñado desde el principio. Yo te exijo mucho, pero mira todo el afecto, todo el contexto cálido, todo el contexto acogedor en el que tú estás. Es riquísimo desde ese punto de vista. Pasamos al programa. Nosotros tenemos un centro de acogida y a continuación, siguiendo la clasificación de programas del decreto 131/2008 que regula los recursos de acogimiento residencial, pasamos al programa básico. En el programa básico nosotros tenemos en este momento 30 centros con 239 plazas. Como podéis ver, esto significa que son centros pequeños. El módulo básico es de 8. Tenemos alguno de 10, etc. Solo hay 2 centros para menas. El resto son mixtos en el sentido de que son menas, no menas, chicos, chicas, que esto es muy importante. Tenemos lo que le llamamos el criterio del 25%, es decir, en un centro de 8 el criterio del 25% es que habrá 2 plazas para menas. Ahí es donde la matemática, que decía Rafa, empieza a chirriar. ¿Por qué? Porque de repente pues tienes muchos varones cercanos a la mayoría de edad y entonces ¿cómo haces para que solo el 25%? Dices, ¿qué? ¿Tutelo guipuzcoanitos? Casi, mejor tutelo guipuzcoanitas para poder equilibrar. ¿Me explico? Es decir, al final los números no encajan en un criterio técnico. Pero nosotros ahora en prácticamente todos los centros tenemos chavales, menas, quiero decir, y si hay plaza, tiene el mismo derecho, intentando que no pasen de 2 en un módulo de 8. Esto va con esa dimensión comunitaria, con esa dimensión normalizadora que hablaba en los principios anteriormente. Programas especializados, siguiendo los términos del decreto, son programas de atención a jóvenes con problemas de conducta y atención a intensiva a adolescentes con graves problemas de conducta, que el título se lo trae. Vale, tenemos en Guipúzcoa 5 centros con 50 plazas y luego utilizamos recursos fuera de Guipúzcoa cuando es necesario. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos 4 menas en un centro cercano a Calatayud. ¿Por qué? Pues porque para encajar, que no nos sale. Es decir, en graves problemas de conducta en este momento solo hay 6 menores extranjeros no acompañados. No hay más. Es decir, que de 50 más los que tenemos en Calatayud estamos hablando de 6, el 10%. Para entrar en estos centros se necesita autorización judicial. Es decir, tiene que haber un juzgado, que es el de plaza, el que toca, que autorice la entrada y hace seguimiento. Es decir, ¿por qué entra este chaval aquí? ¿Cuáles son sus problemas? Autoriza, hace visitas a los centros y a los chavales, hace seguimientos y tal. A nosotros esto nos da muchísimas garantías y nos protege mucho, digamos, en el tipo de trabajo que se puede hacer. ¿Por qué se necesita además autorización judicial? Porque en un momento tú puedes limitar algunos de los derechos fundamentales de estos chavales. Le puedes desnudar, le puedes cachear, le puedes limitar la escolarización. Tú no vas al cole porque en este momento a lo mejor tienes algunos consumos y mejor te quedas aquí controlado hasta que, digamos, superes esas dificultades y podamos seguir avanzando. Es decir, hay una limitación de derechos y pasa una autorización judicial. La presencia de menas, como acabo de decir, es moderada. No estamos con perfiles de menas conflictivos, para nada. Y finalmente los programas de emancipación. En este momento tenemos 6 centros con 40 plazas. Y explico. El decreto establece centros de emancipación y centros de emancipación y de preemancipación. Nosotros en lo que sería preemancipación tenemos en este momento 4 unidades de 8 plazas que tenemos, que son para varones, solo para varones, un poco por la tipología de lo que teníamos y luego por las configuraciones espaciales y compartir habitaciones, etcétera, solo para varones mayores de 16 años, lo cierto es que todos son mayores de 17 años, que tengan ya la documentación, es decir, que hayan sacado el pasaporte, etcétera, etcétera, y que estén con unos perfiles muy orientados hacia el empleo y hacia la formación. La clave de los centros de emancipación es la formación. Todos están en este momento en procesos de formación que hay que ir adaptando, que hay que ir haciendo esfuerzos de crear nuevas fórmulas. Estamos hablando de mayores de 16 años que no tienen escolarización obligatoria y que, por lo tanto, yo no sé en Vizcaya, pero en Guipúzcoa la oferta formativa es muy limitada. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante para generar nuevos itinerarios. Y luego estamos con una cosa que empezamos el año pasado, que le llamamos Gasteón Sarelán, que son pequeños pisos de máximo 4 chavales por piso, aunque lo ideal sería de 3 o de 2, donde están desde los 16, pueden estar desde los 16 hasta los 23. Donde la presencia educativa es muy ligera, hay equipo educativo las 24 horas del día, siempre hay educador de turno, pero no están en el piso, y donde puede haber chicos, chicas, autóctonos y menores extranjeros. En este momento solo hemos abierto
en colaboración con Agintzari, 2 pisos. La idea es llegar a tener hasta 40 plazas. En este momento solo tenemos 8 plazas ahí. Empezamos el año pasado, llevamos un año justito y aquí hay problemas para encontrar pisos, para encontrar, bueno, Etxebide nos ha ofertado varios. Yo creo que en poco tiempo, en muy pocos meses, abriremos otros 5 o 6 pisos, ¿vale? Es que hay que decir, lo que se ha dicho antes de Cataluña y los esfuerzos, nosotros en el año 2018 abrimos 8 centros, con lo que he dicho antes de la compra, el alquiler, la generación de equipos, ¿vale? Y esto, la emancipación, radicalmente orientada hacia el empleo, ¿vale? Y aquí viene el tema del tránsito a la vida adulta, que es uno de los grandes déficits que en este momento podemos tener nosotros y donde estamos haciendo un gran esfuerzo en colaboración con el servicio de inclusión, el otro servicio, digamos, que tiene algo que ver en esto, y estamos pensando, Castellón Sarelán, por ejemplo, es un proyecto compartido, y estamos haciendo una importante reflexión de cómo tenemos que hacer esos tránsitos, incluyendo a primaria en este discurso. Me explico, que sí, aquí también los ayuntamientos tienen mucho que ver. Hay que ir al decreto cartera, al 185-2015, y ver qué dice ahí de las responsabilidades públicas y de quién son. Y ahí estamos intentando entre todos. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Donosti de una forma bastante interesante, etcétera, pero todo esto, digamos, se me va a caer. Son procesos que han comenzado hace muy poco. ¿Por qué? Porque en el 2017-2018 tuvimos una avalancha. Pero claro, la avalancha ahora está en los 18. Esto es un continuo. Entonces, ahí es donde hemos hecho desde Diputación un tremendo esfuerzo para poder atender a todos con grandes problemas de sobreocupación y con grandes tensiones, pero es que ahora la tensión se va trasladando y ahí es donde estamos ahora trabajando. ¿Cuáles son nuestros retos? Básicamente, dimensionamiento. Tenemos dificultades. En la red de acogimiento residencial solo hay un centro que tiene problemas y tiene tensiones, solo uno, UBA. Nosotros en ningún otro centro de nuestra red, y tenemos 43 centros, hemos superado en ningún momento la capacidad. Nosotros respondemos de forma exquisita a los requerimientos del decreto de acogimiento residencial. Y puedo decir que es un decreto tremendamente exigente, muy exigente. Y creo que respondemos en un 99,99 a los requerimientos del decreto. Bye. El reto con las familias, que he dicho anteriormente, es un reto muy importante, porque la inmensa mayoría de los que se nos quedan tienen familia. Hay que incorporar en los procesos de intervención a sus familias. No hablo de acogimiento familiar, hablo de incorporarlos, ¿de acuerdo? Buscar espacios de colaboración ahí. El tránsito a la vida adulta, lo acabo de decir, el empleo, lo he insistido hasta la saciedad, y la generación de redes. Acabo de decir, hay que incorporar a primaria, hay que incorporar a educación, hay que incorporar a empleo, hay que incorporar. Esto es de todos, esto es de protección a la infancia, pero todos tenemos que responder si son niños y niñas en desprotección, todos. Es decir, educación también, tiene que responder todo el mundo aquí, tiene que responder salud, tiene que responder salud mental, etcétera, etcétera. Tiene que responder justicia juvenil cuando le toca. Esto es una tarea de todos, no es una tarea de Rafa, no es una tarea de Pachi, no es una me explico, es de todos. Y ahí está el reto, que a veces esto no sale tan sencillo. No sé si me he alargado, pero gracias y tal, y tal, y tal. Vale, gracias, Pachi. Sí. Bueno, con la última ponencia contamos con Miquel, desde Agintzari. Nos aportará la visión socioeducativa, la dinámica del funcionamiento, el día a día, ¿no?, de los equipamientos con retos de futuro. Y cuando quieras, Miquel. Bueno, egunon eguerdion ja goiz aurrera doa eta edo ja kasi denporaz kanpo gabizela. Goizean zehar esandoko guztien alako jumelaje txiki bat aterako da nire berbalditik. Zein zuzen, esto pentsaten detalle larregirik esalduko dutenik berria danik. Bueno, ya acabo de decir que lo que voy a explicar es un pequeño jumelaje que seguramente será un compuesto de prácticamente de todas las intervenciones que ha habido previamente, porque
montón de elementos que han ido aquí exponiendo los compañeros y las compañeras, pues están aquí también recogidos anárquicamente, seguramente. Una aclaración previa a la intervención nuestra, y es que, aunque ponga que la representación de Mikel Gorostizaga es de Agintzari, en realidad requiere una explicación. Agintzari trabaja en el campo de los menores extranjeros no acompañados pues desde el año más o menos 2012, cuando comenzó a trabajar en el recurso de UVA y generó una nueva cooperativa desde aquel momento que se llama Zabalduz y que prácticamente es la que todos los desarrollos de trabajo de Menas en Guipúzcoa es la que lo lleva a cabo. Por tanto, una pequeña explicación sobre qué es esto que no es Agintzari, sino que es Agintzari, Zabalduz y además otra cooperativa de segundo grado que es Bogan. Estamos en la calle desde el año 1977 en Agintzari, en el año 1991 nos convertimos en una cooperativa y desde el año 2000 somos una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro, de utilidad pública, etcétera, etcétera. A partir del año 2012 iniciamos un proyecto común con los trabajadores y trabajadoras que gestionaban en aquellos momentos con otra empresa el centro de UVA y la mejor forma de hacerlo, siguiendo nuestras directrices y nuestro gure izaera, nuestra identidad que obviamente tenemos bien arraigada y que básicamente se define por tres vertientes o tres hiru isurialde teilatu baten hiru isurialde, tres vertientes del mismo tejado, que es la economía social, la acción social y la iniciativa social. Bueno, con estos tres principios y con los trabajadores y trabajadoras de UVA decidimos que la expansión de Agintzari en el territorio de Guipúzcoa se iba a hacer arraigado en el propio territorio y con unidades cooperativas creadas propias allí, que fiscalicen allí y que tengan arraigo allí. Iniciativa social pura. Entonces, se crea Zabalduz esta nueva cooperativa en el año 2014, en el año 2018 otra iniciativa de este tipo para otro menester que se llama, se crea la cooperativa Irube también, y entre las tres cooperativas montamos una cooperativa de segundo grado que se llama Bogan y en representación de la cual me gustaría que me entendierais hoy. Bueno, esto es un poquito la estructura de Bogan. Justificar un poquito la participación nuestra en una mesa en la cual están las dos instituciones y que también siempre es un poco chocante y para nosotros también muchas veces tienes que casi justificar porque no es que estemos a un lado y a otro lado de la barricada, todo lo contrario, siempre hemos pensado que nosotros colaboramos con las instituciones públicas, pero también es verdad que en nuestra tarea está obviamente transformar, hacer de acicate e intentar siempre de manera propositiva pues ir dando vueltas a las cosas y cambiar las cosas y hacerlas de la mejor manera posible. Algo en lo cual, como viene bien mostrado en nuestra misión, significa contribuir al modelo público de bienestar social, obviamente en la medida en que debe transformándose, etcétera, etcétera, ¿no? Esta misión, que además, si la leemos en profundidad, bueno, nosotros recurrimos mucho a nuestra misión también para centrar nuestros objetivos, pero realmente, bueno, pues tampoco se diferencia demasiado de la de Iberdrola o de la de Movistar o de todos estos elementos. Son muchas palabras. Bueno, en todo caso, decir que nosotros, en nuestra misión está contribuir a eso y en esa posición presentamos también nuestra aportación aquí. La actividad nuestra, Agintzari, Zabalduz, Bogan, con respecto a los MENAS. Bueno, ya he comentado, ¿no? Seguramente el cuerpo educador de UVA procede también de las experiencias del 2007 y 2008, pues en Tolosa, en Segura, etcétera, 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 pero como centro UVA pues empieza a trabajarse en el año 2009-2010. Es un centro de urgencia y, como he dicho anteriormente, es el germen de nuestra cooperativa Zabalduz, que obviamente como entidad supracooperativas pues genera pues por lo menos un conocimiento básico muy importante para una posterior experiencia no solo en el territorio de Guipúzcoa, sino también en otros territorios. Hoy estamos gestionando con la Diputación de Guipúzcoa, además del centro UVA, pues otro centro que en realidad en estos momentos por cuestiones logísticas está dividido en dos, en Hondarribia y en Donosti. También gestionamos, como antes ha dicho Patxi, la iniciativa Gazteon Sarelan, que procede pues, de una iniciativa de
del territorio de Guipúzcoa, que se llama Etorkizuna Eraikiz, y que, bueno, como cuestión novedosa e innovadora en el ámbito de la atención, pues fuimos pergeñando a lo largo de año y medio para materializarse en lo que antes ha explicado Pachi, que es Gazteon Sarela, ¿no? Una iniciativa que nosotros entendemos muy innovadora y que además para nosotros ha servido también para ubicarnos en el mundo de dar alternativas y diferentes formas de tratamiento hasta desembocar en un posible, antes lo ha comentado Violeta, ¿no? en un diferente, vamos a decir, modelo de intervención general, ¿verdad? En todo caso, nos ha servido también como base para, en el territorio de Navarra, poner en marcha pues, 7 unidades convivenciales reducidas, que de alguna manera también van muy acordes con nuestra idea de cómo hay que hacer el abordaje de menas. Con un riesgo que antes ha señalado Pachi también y que es muy importante y hay que tener en cuenta. Cuando mejor se hacen las cosas, posiblemente estamos en mayor riesgo de que tengamos que hacerlas peor. Porque precisamente es cierto que la gran atención, la buena atención, inequívocamente trae más chavales. Funcionan con el WhatsApp, enseñan las habitaciones, enseñan el piso, enseñan su actividad profesional y obviamente pues las avenidas, bueno, la muestra está ahora mismo en lo que ha sucedido en Nafarroa en el último año, ¿verdad? En todo caso, también trabajamos con la Diputación de Vizcaya, con un recurso en el municipio de Bilbao, y en Nafarroa, además de estas 7 unidades convivenciales básicas, que eran el germen del proyecto y el germen de nuestro interés también por poner en marcha esa iniciativa en Guipúzcoa, pues trabajamos también en otras localizaciones como Iruña, Iturmendi y Marcilla. Más o menos este es el ámbito de trabajo o la amplitud del trabajo. Como entidad supracooperativa, intentamos, en el ámbito de los MENAS, por supuesto, pero también en cualquier otro ámbito que abordemos, sea el acogimiento familiar, sea el trabajo comunitario municipal, sea la prevención, la preservación familiar, etcétera, etcétera, pues intentamos, en movimientos bastante parecidos a los de sístole y diástole, estos de contracción y expansión, debido sobre todo a la dispersión de las iniciativas, pues intentamos regularmente juntarnos de nuevo, hacer estudios del estado del arte, cómo estamos, cuáles son las iniciativas, cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas y otra vez lanzar una serie de iniciativas de forma que bueno, pues, anárquicamente vayamos funcionando y elaborando pues, nuevas historias. Un ejemplo es un poquito este trabajo que hemos venido haciendo a partir del año 2017 respecto de MENAS, ¿no? Respecto a los MENAS. Repasando la estrategia y el enfoque, y esto es una página de un informe que más o menos vamos actualizando pues semestralmente, ¿no? En el año 2017 nos planteamos seriamente, después de tener la experiencia ya bastante vasta de UVA y vista la gran avenida que estábamos sufriendo, no solo en UVA, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en todas partes, bueno, realmente creemos que los MENAS es una cuestión social que como entidades debemos atender, es decir, es algo a lo que le vamos a hincar el diente por hacerlo bien. ¿Es oportuno? ¿Corresponde a lo que nosotros entendemos como una necesidad social? Bueno, son 3 preguntas de perogrullo y que obviamente la respuesta también es de perogrullo, lo vamos a hacer, ¿no? Unificamos otra vez criterios en septiembre del año 2018, hace ahora un año, e identificamos 3 ejes de actuación en este ámbito de los MENAS. Por una parte decimos, debemos saber más, no tenemos ni puta idea. Debemos saber más y bailes de datos que habéis manifestado antes y que aquí manifestamos de forma distinta a una administración y otra son una muestra de ella. Es muy difícil hacer un dibujo realmente solo de datos. No hablo ya de flujos entre comunidades autónomas ni de salidas, entradas en cada una de ellas. Y es verdad que si no tenemos esos datos se dificulta bastante también una acción dirigida a lo que decía antes Violeta, de crear un modelo de intervención propio. En todo caso, el conocimiento es un eje que nosotros hemos, y en todas nuestras actividades también, ¿no? Es decir, si vamos a abordar un problema, hagámoslo con el mayor conocimiento de causa que tengamos y generando la mayoría de conocimiento que podamos y en la medida en que se pueda también difundiéndolo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si sabemos más, intervendremos mejor. Y si intervenimos mejor sabiendo más, posiblemente también ese elemento inherente a las entidades del tercer sector, que es influir, transformar, etcétera, 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 pues lo podemos hacer con mayor justificación y además vendrá per se hecho.
Sobre estos dos elementos del conocimiento y la intervención, pues bueno, abundaré un poquito más adelante, ¿no? La pregunta consecuente era, ¿qué es más importante, saber, intervenir o influir? Y es de perogrullo también responder que, bueno, pues todas son importantes. Si no sabes, no intervienes o no intervienes bien, y si no intervienes bien, efectivamente, difícilmente vas a poder decir así se hacen las cosas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte. En mayo de este mismo año, pues en otra acción cardíaca de sístole, pues bueno, nos juntamos otra vez y elaboramos también una serie de paradigmas que también nos gustaría poner, porque son de reflexión muy interna, muy casera, muy doméstica. Trasladarla al exterior siempre trae la cosa de que te desnudas un poquito, pero también, bueno, creo que también se pueden decir 4 o 5 cosas de cómo nos posicionamos nosotros ante este fenómeno, ¿no? Entonces, hemos elaborado 4 paradigmas que son universales y que además la mayoría de ellos, por una parte o por otra, se han manifestado durante la mañana, pero bueno, hablaremos de ellos también. Y un mapa de abordaje, ¿no? La realidad ya en el año 2019 es que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Agintzari, Zabaldus e Irube en estos momentos está compuesto, somos del orden de 800 y pico en estos momentos, pero ya el segundo bloque de profesionales más amplio, no el de usuarios y usuarias, pero sí el de trabajadores y trabajadoras, el segundo bloque más amplio es el de servicios de MENAS. Con lo cual, la responsabilidad sobre adquirir más conocimiento para intervenir mejor, para influir, pues se acrecienta, ¿no? Y también en esta misma sesión de mayo de este mismo año, consideramos, quienes nos juntamos, que hay actividad suficiente en nuestras entidades y diferenciada como para avanzar hacia un modelo de intervención y acogimiento. Obviamente, todo esto hay que decirlo pues con la boca pequeña, con la transmisión máxima de prudencia, de apaltasune, de humildad, de que obviamente pues, no estamos hablando de un trabajo con las bases científicas con el que esperamos que Violeta y compañía nos lo hagan, pero nosotros haremos también lo nuestro, porque es tarea nuestra también mejorar la intervención y hacer las cosas mejor. Y bueno, este mismo mes, cuando acabó el mes, el 27 de septiembre, pues tuvimos también otra sesión de este tipo, movimiento de contracción, para otra vez ver qué novedades teníamos en nuestra actividad en cada una de las diferentes posiciones, algo que es muy enriquecedor por otra parte. No, esta es un poquito la carátula. ¿Cuáles son estos paradigmas de los que hemos hablado antes y que tienen su enjundia y muchas veces pues, te exponen un poquito, ¿verdad? Bueno, son como he dicho antes, de uso doméstico, pero no tenemos tampoco ningún miedo en proponerlos porque son los nuestros, ¿no? En primer lugar, un paradigma importante y además de cajón de madera, es que la migración infanto-juvenil en nuestra comunidad autónoma no es un fenómeno temporal ni coyuntural, lleva presente más de una década, más de 20 años han concretado antes los compañeros, y además seguirá estando presente. Y además no solo seguirá estando presente porque lo diga yo, sino porque las pirámides demográficas de Arrankudiaga, de Euskal Herria, de Vizcaya, del Estado español y de Europa son incomparables con las pirámides demográficas que estamos teniendo en África. La situación no creo que en 10-15 años vaya a cambiar de forma que se empleen, que toda la fuerza de empleo que hay en África se quede allí. No hay más. Vendrán, seguirán viniendo. Admitir esto como que es así o no admitirlo, pues nos va a conducir a tomar una serie de decisiones u otras. Y también están señaladas esas decisiones que pueden ser, pero tampoco vamos a abundar excesivamente. Lo que sí está claro es que si no se tiene en cuenta esto, pues difícil, tengo aquí señaladas algunas, ¿no? Pues se espera para actuar a la urgencia, vamos a tener más problemas de urgencia. Me consta que hay administraciones que en el asunto de las avalanchas y de las avenidas incluso han trabajado con algoritmos matemáticos que luego han resultados pues bueno, que no nos han dado ni aproximación a lo que ha llegado, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque las variables son tan amplias que es imprevisible cuándo, cómo y por qué van a venir y en qué medida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que sabemos que van a venir y que posiblemente vayan a venir más, porque solo hace falta ver las pirámides demográficas de los lugares de procedencia de estos chavales y chavalas menores o no tan menores, ¿no? Entonces, ese es el primer paradigma.
El segundo paradigma, la migración infanto-juvenil, es un fenómeno que trasciende los territorios, las comunidades autónomas y los estados. La actuación localizada puede verse en cualquier momento alterada por la sensibilidad de su carácter global. También es de cajón de madera de pino. En nuestra administración también podemos decir que son perfectamente conscientes de este paradigma, y yo creo